Buenos días, jóvenes. Hoy es martes 18 de agosto del 2020. Nos vamos a ubicar en la página número 128. Comenzamos unidad 6. Y vamos a trabajar pues con el teorema de Pitágoras. Un gran matemático que nos dejó este teorema. Y nos vamos a ubicar en la página 128, contenido 1.1, cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, parte 1. Unidad número 6, la comenzamos. El problema me dice, en la figura, el triángulo A, B, C, este triángulo de aquí abajo, sería este. El triángulo DAF, aquí es F. DAF, que sería este de aquí, que vemos acá. El triángulo EDG, que sería este de aquí. Y el triángulo BEH, que sería este de aquí. Tendríamos esa figura así. Son triángulos rectángulos y congruentes. O sea que tienen ángulos correspondientes. En el literal A me dice, encuentra el área del cuadrado C F GH, sería este cuadrado de afuera, este que está de negro. B, encuentra el área del cuadrilátero ADEB. ADEB sería el de adentro. Demuestra, en literal C, demuestra que el cuadrilátero ADEB es un cuadrado, verificando que el ángulo de CAD BAD es igual a 90 grados. Cualquier ángulo acá que tomemos. Y D encuentra la medida del lado AB, que sería este lado que vamos a encontrar, que es de X centímetros, no lo sabemos. Aquí tenemos un ángulo de 90, aquí tenemos otro ángulo de 90, otro ángulo de 90 y otro ángulo de 90. Nos quedaría una figura similar a esta. Y la colocamos aquí de esta manera, vean. Aquí tendría el AFD. Aquí tendría el DGE. Aquí tendría el ACA. Y aquí tendría el EHB. De esta manera. Entonces, soluciona
me dice lo siguiente. Bueno, antes de solucionar me dice, en un triángulo rectángulo, los lados adyacentes del ángulo de 90 grados, los ángulos adyacentes que sería este, BC y CA, se llaman catetos. A ellos se les llama catetos. Mientras que el lado que es opuesto al ángulo recto, el lado opuesto que sería este, se le llama hipotenusa. Me lo demuestra acá el recuadro de verde. Entonces soluciona. Para A, CF, ¿a qué va a ser igual? CF, que sería esta longitud de este segmento de recta, CF, ¿a qué es igual? Si contamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Entonces sería A, 4, la medida que me da, más el del otro que sería 3. Y esto es igual a 7 centímetros. Por lo tanto, como es un cuadrado, el área es lado por lado o lado al cuadrado. Entonces el área es igual a 7 al cuadrado, porque 7 vale lado. Y esto es igual, 7 al cuadrado sería 49 centímetros al cuadrado. 7 al cuadrado es 7 por 7. Me da 49. Ya encontramos el área del cuadrado CFGH. Dicho de otra manera, el verde que tengo aquí, ¿verdad? B. Literal B me dice, encuentra el área del cuadrilátero ADEB. ADEB, el de adentro, el anaranjado, en este caso el rojo, ¿verdad? Y aquí el anaranjado. ¿Qué voy a hacer? Al área del cuadrilátero grande le voy a restar el área del cuadrilátero pequeño. O dicho de otra manera, el área de los 4 triángulos que son congruentes. Entonces, ADBE, ¿a qué va a ser igual? ADEB, o sea, el área de este cuadrado que está aquí adentro, ¿a qué va a ser igual? A este, el área que hemos encontrado, que sería FGHC. FGHC, el área que encontramos anteriormente, menos el área ABC. ABC de este. Como son congruentes, quiere decir que las medidas de los 4 son iguales, por eso lo multiplicamos por 4. Entonces, ¿a qué es igual? FGHC decíamos que era 4 más 3 al cuadrado menos el área de un triángulo. ¿A qué es igual el área de un triángulo? El área de un triángulo es igual a base por altura entre 2. ¿Cuánto tiene de base? 4, miren. De base tiene 4. Por altura, ¿cuánto tiene de altura? 3. Dividido entre 2. Y esto lo vamos a multiplicar por 4. Entonces esto es igual. 4 más 3 son 7 elevado al cuadrado. 4 por 3, 12. Entre 2 por 4.
Esto es igual a 49 menos 12 entre 2 a 6 por 4. Y esto es igual a 49 menos 24. Entonces, esta área va a ser igual